Y en esta segunda parte, en esta segunda presentación, vamos a remitirnos a las etapas de la investigación estadística y muy particularmente a la organización y presentación de la información. Nos vamos a referir a unos casos más comunes en el cual trabajamos con variables cuantitativas, es decir, variables expresadas en cantidades. Habíamos dicho que una variable cuantitativa podía ser discreta o continua, discreta cuando tomaba ciertos valores, generalmente enteros, continua cuando tomaba todos los valores posibles dentro de un intervalo. En este caso vamos a tratar con variables cuantitativas discretas y vamos a ver qué formas hay de organizarlas, hacerlas más, de presentarlas a través de gráficos. Y cuando efectuamos el análisis introductorio de la estadística, habíamos establecido que la clasificación de datos podía responder a 4 tipos. Cronológicos en función de tiempo, por ejemplo, por año, por mes que se produzca el suceso. Geográfico en función del lugar, por ejemplo, procedencia de los animales. Cualitativa cuando hablamos de un atributo, por ejemplo, raza de animales. Y cuantitativa cuando lo expresamos en cantidades. Las presentaciones de los 3 primeros tipos las dejamos para ser analizadas más adelante. Vamos a dedicarnos entonces al análisis de los métodos que nos van a permitir organizar y presentar metodológicamente los datos que pueden ser clasificados cuantitativamente. En esta primera parte vamos a ver presentaciones de variables discretas, es decir, variables que pueden tomar solamente valores enteros. En este primer ejemplo vamos a suponer una muestra de 23 aves de corral. Vamos a acostumbrarnos a denominar con la letra N el tamaño de la muestra, en este caso 23. Y la variable que vamos a analizar es la cantidad de huevos en cierta unidad de tiempo, la cantidad de huevos para cada una de esas aves en cierta unidad de tiempo. Y en este gráfico, en esta presentación, tenemos expuestas los distintos valores que toma la variable. La variable entonces, que la vamos a designar con una letra X, en este caso nuestra variable X es la cantidad de huevos por ave, de una muestra de 23 aves. Y así observamos, por ejemplo, que 2 de esas aves pusieron 11 huevos en la unidad de tiempo establecida, 4 de ellas 12 y así sucesivamente. Esto lo vamos a mostrar en una forma analítica en la tabla siguiente. Pero aquí en más entonces ya sabemos que la cantidad, el tamaño de la muestra lo vamos a determinar con la letra N y el nombre de la variable con una letra, en este caso X, que es la cantidad de huevos por animal, por ave. Y en este gráfico vamos a ver ya 2 conceptos importantes en la estadística que son las frecuencias, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de frecuencia? Frecuencia es la cantidad de veces que se repite una observación. La frecuencia absoluta entonces sería la cantidad de veces que se repite cada uno de los valores posibles de la variable. Vamos a llamarle recorrido de la variable a los valores posibles de la variable. En este caso, la cantidad de huevos por ave, vemos que su recorrido va de 11 a 17. Es decir, que las aves seleccionadas pueden poner desde 11 hasta 17 huevos en la unidad de tiempo establecida. Y vamos a llamarle frecuencia absoluta, la vamos a determinar con una f sub i, a la cantidad de veces que aparece cada una de esos valores de la variable. Por ejemplo, el valor 11, es decir, 11 huevos por ave, aparece 2 veces. Nosotros tenemos por comodidad la variable ordenada de menor a mayor. El valor de la variable 12 aparece en 4 animales. El valor 13 aparece en 6 aves, el valor 14 en 7, el valor 15 en 2, el valor 16 en 1 y el valor 17 en 1. Esas serían las frecuencias absolutas. Y frecuencia acumulada vamos a llamarle a la suma de las frecuencias absolutas en el sentido creciente de la variable. Es decir, para el valor de la variable 11 tenemos solamente dos aves, es decir, la frecuencia acumulada sería 2. Pero para el valor 12 tenemos que sumar las de 11 y las de 12. Es decir, las 4 de 12 más las 2 de 11 serían 6. Para el valor 13 la frecuencia acumulada es 12. Las 6 que traíamos hasta 12 más las 6 del 13. Para el valor 14 tenemos 14 frecuencias para el valor 14 más las 12 que traíamos acumuladas sería 19. Así sucesivamente para el 15, las 2 frecuencias del 15 más las 19 acumuladas nos da 21. Para el 16, la frecuencia de 1 de 16 más las 21 acumuladas nos da 22. Y para el 17, que es el último valor de la variable, la frecuencia 1 de 17 más las 22 acumuladas nos da 23, que es el número total de elementos de la muestra. Siempre la frecuencia acumulada del último elemento tiene que ser el total de unidades de la muestra.
Y vamos a ver ahora, en función de las dos tablas de frecuencias que hicimos en la pantalla anterior, los gráficos justamente de frecuencias absolutas y frecuencia acumulada. Voy a empezar por el gráfico de frecuencia absoluta y vemos entonces que en el eje de las X tenemos representados los distintos valores de la variable, es decir, de 11 hasta 17. Recordamos que esto es una variable discreta que toma solamente valores enteros, entonces los valores posibles serían el 11, el 12, el 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos a hacer lo que llamamos un gráfico de líneas, es decir, con líneas verticales vamos a representar cada uno de los valores de la frecuencia absoluta. Para el caso de 11, su frecuencia absoluta es 2, es decir, 2 animales han puesto 11 huevos. Entonces la barra vertical llega hasta el valor 2. Para el caso de 12 es 4, para el caso de 13 es 6, para el caso de 14 es 7, para el 15 2, 16 1 y 17 1. Esto sería entonces un gráfico de líneas en el cual cada valor de la variable tiene representado su frecuencia absoluta en el eje de la Y. Este sería el gráfico de frecuencias absolutas para este tipo de distribuciones. Y ahora en la pantalla anterior vimos el gráfico de frecuencias absolutas, vamos a ver ahora el de frecuencias acumuladas. El de frecuencias acumuladas es un gráfico creciente, porque como vemos las frecuencias acumuladas es la suma de las frecuencias, entonces cada valor va a ser mayor al anterior. Entonces de esta forma tenemos que para el 11 la frecuencia acumulada es 2, es decir, el valor únicamente del valor 11 de la variable. Ya para el 12 el valor es 6, los 4 de 12 más 2 acumulados. Y así sucesivamente, para el 13 sería 12, el 14 19, el 15 21, el 16 22 y el 17 23. Esta es la característica de la frecuencia acumulada, es un gráfico de valores crecientes, también una construcción de líneas para el caso de esta distribución con pocas observaciones, como el caso de esta variable. Y en el ejemplo anterior vimos una distribución de frecuencias con una variable con muy pocas observaciones y con un recorrido pequeño, es decir, con pocos valores posibles. El valor de ponencia de huevo iba de 11 a 17 y la cantidad de observaciones era solamente 23 aves. Normalmente los estudios estadísticos contienen variables con un recorrido mucho más amplio y con muestras más grandes. En este caso se complica hacer este diagrama de líneas que hicimos en el caso anterior, porque sería una cantidad muy grande de líneas que se tornaría confusa y de difícil construcción. Entonces, cuando la cantidad de datos es mayor y el recorrido de la variable más amplio, apelamos a otro tipo de gráficos de distribución de frecuencias que se llama divididos en intervalos de clase. Es decir, lo que hacemos es agrupar dentro de ciertos intervalos la cantidad de frecuencias observadas. Es uno de los gráficos más comunes. Son gráficos hechos con segmentos, y vamos a ver un caso concreto en el cual la cantidad de observaciones es mayor y el recorrido de la variable más amplio. Hablamos de intervalos de confianza, entonces, de intervalos de clase, para dividir una variable en distintas clases en las cuales contamos la cantidad de observaciones posibles. Hay que tener en cuenta cuál va a ser la cantidad de intervalos y eso va a depender del número de observaciones. Hay varios criterios, también tiene que ver con la información que se desea obtener, y un criterio es que la cantidad de intervalos de clase sea la raíz cuadrada del número de observaciones. Generalmente tenemos que hacer una aproximación, cuando la raíz no es exacta, al valor más cercano a la raíz cuadrada del número de observaciones. Es uno de los criterios más acertados respecto a la elección de la cantidad de intervalos de clase. Y ahora sí vamos a ir a un caso concreto en el cual tenemos una nueva variable, una variable cuyo recorrido va de 10 a 90, es decir, que puede tomar valores entre 10 y 90, una variable genérica X, en el cual entonces su recorrido, después vamos a llamarlo rango, va desde el 10 hasta el 90. Y la cantidad de observaciones es de 63. Esto significaría entonces que se haría muy complicado entre 10 y 90 ir punto a punto tomando la cantidad de observaciones para cada caso. Lo que hacemos es agruparla en lo que llamamos intervalos. Cada intervalo en este caso va a ser de una amplitud de 10 unidades. Vemos el primero de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y así hasta el último 80 a 90. Porque la cantidad de clases al que adoptamos es de 8. Dividimos al rango total en 8 divisiones.
teniendo en cuenta el criterio que habíamos dicho, la raíz cuadrada del número de observaciones. Si contamos con 63 observaciones, la raíz cuadrada de 63 sería muy cercana a 8, por eso tomamos 8 observaciones. Nos fijamos entonces que en el primer intervalo, que va de 10 a 20, tenemos 2 observaciones. El hecho de que el intervalo esté cerrado en el extremo inferior y abierto en el superior significa, por ejemplo, que si hubiera un valor 20, iría al intervalo siguiente. De la misma manera, en el intervalo 20-30, si tuviéramos un valor 30, al estar abierto el intervalo en el extremo superior, iría al intervalo siguiente. Y la cantidad de frecuencia entonces sería la cantidad de observaciones que hay dentro de esos valores. Por ejemplo, decimos entonces, de 10 y 20 hay 2 observaciones, su frecuencia absoluta es 2, entre 20 y 30 hay 5, entre 30 y 40 10, entre 40 y 50 17, entre 50 y 60 15, entre 60 y 70 8, entre 70 y 80 4 y entre 80 y 90 2. De igual manera que en el caso anterior construimos las frecuencias acumuladas. Para el primer caso son 2, para el segundo caso 20-30 son las 5 que hay en ese intervalo, más las 2 que traíamos de arrastre son 7, para el intervalo 30-40 las 10 de ese intervalo, más las 7 de arrastre 17, y así sucesivamente hasta llegar a la última clase en la cual el valor acumulado es 63, que es el número de observaciones. Y en este caso vamos a agregar otra columna, el X barra su Y, que es el punto medio de la clase. Después vamos a ver que tiene utilidades prácticas cuando calculemos ciertas medidas identificatorias de la distribución. En el caso 10-20, la marca de clase sería 15, que sería el punto representativo de la clase, el punto con el cual representamos el intervalo 10-20. El 20-30 va a ser 25 y así sucesivamente para el último intervalo 80-90, su marca de clase, su punto medio sería 85. Y llegamos ahora a la representación gráfica de esta distribución por intervalo de clase que hicimos en el caso anterior, que es lo que se llama el intervalo de frecuencias absolutas, es decir, la representación de las frecuencias absolutas en un gráfico. En el caso anterior, cuando teníamos pocas observaciones y pocos valores posibles de la variable, lo hacíamos punto por punto. En este caso, que tenemos agrupados por intervalos, tenemos que tomar cada uno de esos intervalos. Es decir, en el primer caso, el intervalo 20-30, su frecuencia absoluta es 2. Vamos a representarlo por un área que vaya comprendido desde el punto 10 hasta el punto 20 con una amplitud de 2. Seguimos de esa forma en el eje de las X, cada uno de los intervalos y sus respectivas frecuencias absolutas. La mayor, como observamos, es la frecuencia del intervalo 40-50, que es 17, y a partir de aquí comienza a decaer. Y aquí hay una observación, en la mayoría de las variables siguen una distribución de este tipo, una distribución similar a la de este gráfico, es decir, arrancan con una frecuencia que va creciendo hasta un cierto valor y a partir de allí comienza a decrecer. Este es el comportamiento lógico de todas las variables. Por ejemplo, si hablamos de la variable peso, una variable muy común en nuestros estudios, el peso de un animal va a partir de un valor mínimo, va a crecer hasta un cierto valor y a partir de allí va a decrecer. Y otra característica que vemos es que en este caso lo que unimos fue unir los puntos medios de cada intervalo de clase en el gráfico. Esa poligonal, esa línea de curvas, de rectas quebradas, se llama polígono de frecuencias y es una forma también de representar el histograma de frecuencias absolutas. Y de la misma forma que graficamos las frecuencias absolutas, vamos a graficar las frecuencias acumuladas. En este caso, igual que en el caso anterior cuando trabajamos punto a punto, va a ser un gráfico creciente, pero que en vez de trabajar con rectas, vamos a trabajar con áreas. El área de 10 a 20 tiene una frecuencia acumulada de 2, el de 20 a 30 tiene una frecuencia acumulada de 7, el de 30 a 40 de 17, y así sucesivamente para llegar a la última frecuencia acumulada, que es de 63 para el intervalo 80-90. El significado es exactamente el mismo que cuando trabajamos en el caso anterior, punto a punto. Y en este caso lo que hacemos es unir los extremos de cada clase con una curva que va uniendo justamente todos los extremos de los intervalos de clase. Esta curva se llama ojiva y tiene algunas aplicaciones para determinar porcentajes de valores que están por encima o por debajo de un valor. La ojiva sería una representación gráfica del histograma de frecuencias acumuladas.